Buenas tardes jóvenes, bienvenidos a la clase de análisis y diseño 2. Hoy 10 de agosto del 2021 y voy a compartirles pantalla para mostrarles la tarea que acabo de colocar sobre el trabajo que van a desarrollar para la próxima semana, que es parte de lo que vamos a hablar la clase de hoy. Por ejemplo, estaba revisando y solo Ángel está entregando tareas a tiempo. Bueno, ya algunos se han comunicado conmigo y pues ya hemos hablado sobre esa situación. Perdón. Esta es la que acabo de colocar ahorita, que tiene fecha máxima la próxima semana, el próximo martes. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que es el diseño de la salida impresa y el diseño de la salida para informes en monitores. Esto está... Okay, diseño. Okay, estos son los dos temas que tenemos, de los cuales vamos a hablar un poco esta semana. Bueno, la clase de hoy. Entonces, vamos a ver cómo se diseña la salida impresa, y nos vamos a centrar en esto, en lo que son los lineamientos que se deben seguir para una salida impresa y los lineamientos que se deben seguir para una salida para informes en monitores, o sea, en pantalla. Ahora, ¿en qué consiste la tarea? De lo que yo les voy a mostrar, esto, bueno, ya les voy a indicar las páginas, permítanme. Vamos a buscar el material para indicarles aquí los números de página y colocárselos de un solo. Llevo aproximadamente 360, vamos a ver. El capítulo 11. ¿Cómo diseñar la salida impresa? Ok. Para que nos ubiquemos bien, es la página 341. De ahí vamos a empezar cómo diseñar la salida impresa. Entonces esto va de la 341. Y cómo diseñar, este es el segundo tema, cómo diseñar salidas en pantalla. Esto llega hasta la 348. Entonces esto es de la 341. Voy a colocar aquí páginas 341 a la 348. Para que ustedes se puedan ubicar. Libro de análisis y diseño de Kendall y Kendall. Recuerden que este libro está al inicio, si no me equivoco. Yo se los coloqué aquí dentro de los materiales. Vamos a ver aquí. Bueno, igual se los voy a colocar aquí también. Ahí ya les va a quedar. El libro, pero también lo coloqué, y es el mismo material con el que hemos estado trabajando. Lo coloqué desde la primera tarea que nosotros tenemos acá, que es la esta de acá. Aquí está. De hecho, aquí les coloqué también en la clase que tuvimos, ¿verdad? Para que ustedes la puedan ver, pues, y ahí sí sepan que hablamos ese día en relación a esto. Por ejemplo, esta es la de la vez pasada. Voy a agregarles el libro. Y vamos a buscar las clases. Aquí debe estar. El martes pasado fue 3. Vamos a buscar por la fecha.
Esto lo hago yo para que ustedes, los que no tuvimos clase, la clase pasada no tuvimos clase, ¿verdad? Sí, hubo uno que no, déjenme revisar aquí de qué fecha fue esta entonces. Esta es la del 20, entonces tiene que ser la clase del 27. Aquí está, esta es la del 27. Entonces, así por ejemplo, si usted no estuvo en la clase, usted tiene la opción, y esto también yo lo estoy compartiendo en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Las clases. Esta es la del 27, sí. Esta es la del 27. ¿Sí? Guardamos, sí, la semana pasada no tuvimos la clase de análisis, solo tuvimos la de programación. Entonces esto es de ya hace 15 días, básicamente. Y esta es la que tenemos, la de hoy, ¿verdad? El diseño de la salida impresa y el diseño de la salida para informes y monitores. Les decía que sobre esos dos temas vamos nosotros a estar hablando. Aquí tengo el libro. Ok. Vamos a ubicarnos en la 341. Ahí estamos. Entonces, perdón. Tenemos aquí donde inicia el tema, cómo diseñar la salida impresa. ¿Verdad? Entonces vamos a ver nosotros cómo vamos a diseñar la salida que vamos a imprimir. Nos dice que la fuente de información que debemos incluir en los informes es el diccionario de datos, la compilación de lo que vimos en el capítulo 8. Recuerde que el diccionario de datos incluye los nombres de los elementos de datos, así como la longitud de campo requerida para cada entrada. Los informes se clasifican en 3 categorías: los detallados, por secciones y sintetizados. Y los detallados imprimen una línea por cada registro en el archivo maestro y se utilizan para enviar correspondencia a los clientes, enviar las clasificaciones de los estudiantes, imprimir catálogos, etc. Las pantallas de consulta han constituido muchos informes. Los informes por secciones imprimen una línea para todos los registros que coincidan con su conjunto de condiciones, como cuáles serán las decoraciones de días festivos, que tendrán un descuento un día después del día festivo, o cuáles estudiantes estarán en la lista de honor. Por lo general se utilizan para ayudar a los gerentes de operaciones y al personal de oficina para operar un negocio. Los informes sintetizados imprimen una línea para un grupo de registros y se utilizan para tomar decisiones como cuáles son los artículos que se van a vender y cuáles se venden mucho. Aquí estamos hablando básicamente de informes, o sea, reportes que el sistema va a generar dependiendo de las necesidades que cada uno tenga. Ya vimos que estos se clasifican en 3 categorías, que pueden ser informes detallados, por secciones o sintetizados, dependiendo de lo que nosotros vayamos a necesitar. Entonces, el trabajo que vamos a desarrollar nosotros inicia aquí a partir de lo que son los lineamientos para el diseño de informes impresos. Entonces, aquí nos remite, por ejemplo, a la figura 11.6. La figura 11.6 debe estar aquí más abajo. Veamos, es esta que está acá. Un informe de salida impreso para los gerentes divisionales de una mayorista de alimentos. O sea, este sería un informe, o sea, un reporte impreso que el sistema nos estaría dando a nosotros. Dice, es un informe de salida previsto para los gerentes divisionales de una mayoría de alimentos que abastece a varias tiendas de abarrotes de franquicias. Nos enfocamos en diversos aspectos del informe a medida que examinamos herramientas, convenciones y atributos funcionales
y de estilo en los informes de salida. Okay. Lo que se analiza aquí es, dependiendo del usuario, que parte de esto lo vimos en las clases anteriores, es el tipo de salida que le vamos a dar al usuario, es la cantidad de salida que le vamos a dar, incluso el acceso que va a tener a la misma salida. Que hablábamos que los gerentes no van a tener el tipo de salida que los supervisores o que un operador, o que de repente los socios o algún otro miembro de lo que es la empresa. Entonces, cuando hablamos nosotros de lineamientos, primero tenemos que hablar de las convenciones de diseño de los informes. O sea, cuando hablamos de una convención, algo que es lo común, ¿verdad?, lo que debería llevar este informe, a eso nos referimos con las convenciones. Dice, las convenciones a seguir al momento de diseñar un formulario incluyen el tipo de datos. Ok, cuando nos referimos a alfabéticos estamos hablando de letras y números. Pueden ser especiales o pueden ser numéricos. Mire, a esto significa el tipo de datos, ya sea alfabético, sea especial o sea numérico. Que aparezca en cada posición, mostrar el tamaño del formulario que se esté preparando y mostrar la forma en indicar que los datos continúan en forma dispuestos o en forma consecutiva. Entonces, esto sería la parte convencional. ¿Cómo voy a mostrar yo el formulario de salida? ¿Qué incluye o qué información va a incluir este formulario de salida? ¿Cómo va a aparecer? ¿En qué posición? ¿Qué tamaño voy a utilizar para este formulario? Esta es la parte convencional, o sea, la parte, podríamos decirla, como común. Entonces, lo que ustedes van a hacer es, de cada uno de estos lineamientos, van a copiar el título y luego van a agregar una descripción de a qué se refiere, por ejemplo, lo que es la convención de diseño de informes. Luego, si pasamos al siguiente, ustedes van a ver que hay bastantes imágenes y que en algunos casos nos remite a las imágenes. Mire, otro de los lineamientos es la calidad de papel, tipo y tamaño. Mire, otra son las consideraciones de diseño. Por ejemplo, dice, la salida se puede imprimir en innumerables tipos de papel. Por lo general, la restricción primordial es el costo. Un ejemplo es el uso de papel de seguridad para los cheques y los sobres de los cheques, así como los documentos que deben portar sellos oficiales, inalterables u hologramas como los pasaportes. Entonces, la salida, como bien lo dice, puede ser impresa en cualquier tipo de papel, pero dependiendo qué salida va a ser la que se va a dar en el sistema, entonces ese es el tipo, la calidad y el tamaño que se va a utilizar. Por eso habla de esos tres aspectos. Luego, las consideraciones de diseño, o sea, cómo va a estar diseñado esa salida. Nos dice que al diseñar el informe impreso, el analista de sistemas trabaja con los usuarios para incorporar las consideraciones funcionales y estilísticas o estéticas, de manera que el informe provea al usuario la información necesaria de un formato legible y agradable. Que muchas veces cuando nosotros nos presentan un formulario y este formulario no es agradable, o cuando nosotros lo vemos por primera vez, nos genera de repente hasta cierto estrés ver aquel cantidad de cosas que tenemos que llenar y no encontramos un orden por el cual vamos a empezar. Entonces, van a ver ustedes que dentro de las consideraciones de diseño hay atributos funcionales. Y aquí nos describe cuáles son los atributos funcionales. Miren, los atributos funcionales de un informe impreso, miren, el encabezado o título del informe. Luego aquí creo que nos redirecciona. No nos da de ejemplo. Pero más adelante vamos a ver las partes. Creo que esto es en el diseño de entradas que lo vamos a ver. Que es el tema del siguiente parcial. Donde vamos a identificar en cada uno de los diseños de entrada que se van a desarrollar para el sistema, las partes de estos. Bueno, estos son en cuanto a los atributos funcionales, y vean que aquí solamente hay 3 lineamientos en lo que son los lineamientos para el diseño de informes. O sea, que van a hablar ustedes sobre lo que son la convención de los diseños de informes. Luego el siguiente, que sería la calidad de papel, tipo y tamaño, y luego las consideraciones de diseño.
Entonces, esos 3 lineamientos tienen que hablar ustedes allí. Luego, el segundo tema del cual vamos a hablar es cómo diseñar la salida para pantallas. Y aquí, en la salida para pantallas, tenemos 4 lineamientos, que es mantener la pantalla simplificada. Y cuando hablamos de simplificar, ¿verdad?, es hacer lo más, esta salida lo más necesaria posible, o lo más simple, ¿verdad? Cuando hablamos de algo simplificado, es lo más simple, que no tiene que llevar aquel gran cantidad de información o de texto para que sea considerada una salida funcional. Con tal que lleve la información necesaria, pues va a ser bien, o va a estar bien. Luego, mantener la presentación consistente. O sea, toda la información que nosotros tengamos consista en que es la información que el usuario está necesitando. Facilita el movimiento del usuario entre las salidas que se muestran en la pantalla, ¿verdad? Recordemos que como estamos hablando de pantalla, debe haber una interacción entre el usuario y lo que es la salida que tiene en ese momento. Entonces, la pantalla, al momento que se está mostrando en la salida, debe de darnos a nosotros, ¿verdad?, esa facilidad de podernos mover. Como que algunas veces, yo no sé si han fijado ustedes, entramos a ciertos programas y no sabemos ni dónde está el botón, no se ve el menú. Entonces hay ciertas partes de la ventana como que no están bien diseñadas o no están bien visibles. Y el último es crear una pantalla atractiva y agradable, ¿verdad? O sea, que desde el momento que nosotros veamos esta pantalla pueda ser, nos llame la atención, ¿verdad? Pueda ser agradable para nosotros. Entonces, esos lineamientos también se encuentran definidos aquí. Por ejemplo, aquí nos habla sobre el uso de gráficas en el diseño de pantallas. Entonces, y nos dice que la salida gráfica puede ser poderosa. Muchas veces nosotros, si vemos tanto texto, como que no lo logramos entender o no lo comprendemos. Pero si nosotros nos muestran un gráfico, ¿verdad?, y vemos las barras, o vemos si el gráfico es de pastel, vamos viendo lo que son los porcentajes, nos vamos guiando por lo que son los colores, y de esa forma podemos entender más fácil un tema en cuestión. Más cuando son estados financieros o todo lo demás. Por ejemplo, aquí está un ejemplo. Una pantalla de gráfico de barras, dice, para inspeccionar el tipo de respuesta de la tropa en pantalla. Entonces, aquí podemos ver cuánto tiene A, cuánto tiene B, y es una comparación, mire, de A, B, C, D, E y de estado. Entonces, aquí podemos ir nosotros comparando. Entonces, esto nos da, nos facilita, ¿verdad?, de cierta manera lo que es mostrar la información. Luego tenemos aquí lo que son los tableros de control, y acá nos da un ejemplo. Nos dice: este tablero de control presenta varios tipos de indicadores de desempeño para ayudar a tomar decisiones, ¿ya?, que está basado en, miren, aquí tenemos 2 gráficos, aquí tenemos la tabla con información. Entonces nos dice que los tableros de control son los encargados de tomar decisiones necesarias, que se necesitan una salida que les ayude a tomar decisiones con efectividad y rapidez. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo los datos, ¿verdad?, tengo las comparaciones y tengo el cuadro con información. Entonces esto me da un panorama mucho más amplio de la información y permite a los tomadores de decisiones que puedan realizarlas basándose en esa información. Luego habla sobre los widgets y los gadgets. Lo que son los widgets y los gadgets son más que todo, podríamos definirnos nosotros como pequeños complementos o partes que están ahí en el sistema, que nosotros podemos agregar. De repente, para que lo entendamos un poco mejor, yo no sé si ustedes recuerdan que antes en Windows, cuando nosotros abríamos, había por ejemplo un reloj, creo que en Windows 7 había un reloj, o hay una ventanita, o a veces en el teléfono tenemos que el estado del tiempo, o tenemos un reloj acá. Esos son widgets o gadgets que nos permiten a nosotros mostrar información de cierta manera. Entonces, mira, aquí nos dice: los nuevos escritorios diseñados por los usuarios están relacionados con los tableros de control. Los diseñadores de sistemas que desarrollan software para computadoras personales deberían estar al tanto de una tendencia para animar a los usuarios a personalizar sus escritorios con widgets y gadgets.
Entonces, esta es una forma diferente de mostrar la información. O sea, ellos van a ver la información, solamente que van a tener otras opciones para poderla ver. Como por ejemplo, nosotros podemos ver la información en nuestro teléfono, ¿verdad? Pero ahora existen los relojes estos inteligentes que los conectamos con el teléfono y pues podemos ver mensajes, podemos contestar llamadas. O sea, tenemos otra opción, nos dan otra posibilidad de poder visualizar la información, que al final es lo que se pretende. Entonces, del tema de lo que son el diseño de salida para pantallas, entonces aquí tenemos los lineamientos, ¿verdad? Solo déjenme revisar acá la pantalla de salida. Ok, sí, aquí nos dan los lineamientos, pero creo que no los está explicando. Vamos a ver, al igual que la salida impresa, no se crean en forma de salida, no listas de sistemas necesitan retroalimentar a los usuarios. Ok, la 11.7 es esta. Las pantallas de salida de una aplicación que van a mostrar información de manera consistente. Ok, bueno, entonces aquí en vista que no los 4 lineamientos no los está explicando tan a detalle, entonces ustedes van a mencionar los lineamientos, pero van a hablar sobre cada uno de los subtemas que están acá, sobre, el uso de gráficas en el diseño de pantallas, los tableros de control y el uso de widget y cache. Entonces, esos 3 temas son los que ustedes van a explicar en los lineamientos del diseño de la salida impresa, de la salida por pantalla, y los que ya habíamos mencionado anteriormente para el diseño de la salida impresa. Hasta este punto, ¿hay alguna pregunta o alguna duda? ¿Jóvenes? Ok, los otros compañeros no sé si todavía están. Samuel, Ada. Ok, ¿tiene alguna pregunta o alguna duda sobre lo que hay que realizar en la tarea? Ok, bueno, listo, sí, recuerden. Ok, sí. Bueno, ese es parte de dejar grabada la clase, ¿verdad? De que ustedes puedan volver a ver los videos y si hay partes, algunas cosas, porque a veces si nosotros estamos aquí, por ejemplo, ustedes solo me están escuchando, ¿verdad? Pero si nosotros a veces en el aula de clase estamos con el material, el maestro va explicando, nosotros tenemos el material, estamos escribiendo en nuestro cuaderno. Entonces, esta situación de la educación ha cambiado bastante porque ahora básicamente nos conectamos, ustedes reciben una clase, despejamos dudas si las hay, pero después el trabajo les queda a ustedes, ¿verdad? Y si no hay una guía o alguien a quien estarle preguntando para ver cómo vamos a hacer, pues es un poco complejo. Entonces, Samuel, solo le recomiendo que se una a los grupos de WhatsApp, que hable con sus maestros, ¿verdad? Que hable con sus maestros porque al final van a decir, no, este muchacho yo no lo conozco. A mí me mandaron el número suyo al grupo donde estamos todos los maestros. Yo lo agregué al grupo, igual que agregué a Ada, porque Ada también es nueva en este semestre con nosotros. Pero ya recuerden que ustedes como estudiantes tienen una responsabilidad, ¿verdad? Y cuando tengan problemas, inconvenientes, comuníquenlo. Yo, por ejemplo, en mi parte, yo no quito puntos, por lo menos ahorita que estamos así de cuestión de pandemia y en manera virtual, por tareas atrasadas, ¿verdad? Siempre y cuando usted las entregue dentro del parcial. Ahorita, este parcial, si no me equivoco, termina el 3 de septiembre. Entonces, pero la semana del 30 al 3, nosotros vamos a hacer una evaluación.
Entonces yo les voy a dar chance de que cualquier tarea atrasada que ustedes tengan la suban a más tardar el día 30. O sea que estamos hablando que tenemos 20 días para ponernos al día con las tareas atrasadas. Y recuerden que las semanas que vienen, que por lo menos son 2 semanas más, también van a haber trabajo. Entonces no dejemos acumular, porque al final son 8 clases. En las 8 clases hay que presentar trabajos y más el trabajo atrasado. Entonces al final vamos a llegar a un momento en que van a decir, no, mejor me salgo porque ya no puedo con tantas tareas. Y el objetivo no es ese, ¿verdad? El objetivo es de que ustedes puedan aprobar sus clases y que puedan aprender. Porque aquí nadie está solo por aprobar. Aprobar es importante, pero lo más importante es aprender. Ok, jóvenes, bueno, ya no sigo hablando. Vamos a dar por finalizada la clase. Recuerden, la actividad ya está ahí. Recuerden que tienen trabajo también en la clase de programación. Nos vemos el jueves en programación. Y que tengan una feliz noche.